Víctor Grimaldi, Cristian Jiménez, estamos al aire en el programa diario. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo te sientes? Bueno, todo normal, todo bien. Embajador Grimaldi, que sirvió a la República Dominicana años ante el Vaticano. Procuramos su opinión con respecto a la muerte del Papa Francisco, este acontecimiento mundial. Bueno, falleció el Papa lamentablemente, luchó por su vida hasta el último momento dignamente, demostró que la vida hay que defenderla desde que uno nace hasta que uno muere. Ese es el ejemplo más inmediato, digamos, del Papa Francisco. Esa es mi opinión, yo creo que ese es un mensaje claro. El significado, ¿qué tanto ha impactado el Papa Francisco, impactó a la iglesia? ¿Qué tanto transforma en la iglesia? Y si podría venir, si se quiere, una contrarreforma, para llamar de alguna manera. La iglesia se mantiene a través de los siglos, desde que Jesucristo le dijo a Pedro, a San Pedro, tú eres Pedro, Pedro quiere decir roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no podrán contra él, o las fuerzas del infierno. Entonces la iglesia se ha mantenido durante toda esta historia del cristianismo, durante toda esta historia de 2000 años, con vicisitudes, con cambios de época. Cayó el Imperio Romano y antes de que cayera ya Constantino ya había adoptado al cristianismo como una fe que debía sostenerse y mantenerse. Vino después que cayó Roma, la Edad Media, el cristianismo siguió expandiéndose por el mundo y se ha mantenido y se seguirá manteniendo. Entonces son cambios que se producen en la continuidad, pero la doctrina se mantiene, el espíritu de amor de Jesucristo, las enseñanzas, la vocación de servicio. Entonces cambios que puede haber, cambios en la continuidad. Esos son los cambios. Pero el Papa Francisco deja un legado, naturalmente, y deja también personas que él ha designado, por ejemplo, en el Colegio Cardenalicio, que siguen sus enseñanzas, su trayectoria, pero las enseñanzas de él están de acuerdo con la doctrina cristiana. Correcto. Ahora, evidentemente, que es un papa progresista, yo soy de los que utiliza el término, es un papa que persiguió a los pederastas, un papa que persiguió la corrupción, o sea, tuvo una actitud diferente desde esa visión de los jesuitas, y ahora lo que se habla de que en el mundo hay una corriente conservadora, Europa la tiene, en América también, Trump, por ejemplo, que pudiera esto influir en la selección de un nuevo papa. Yo creo que el criterio de lo que es conservador y lo que es progresista en la Iglesia Católica no se debería aplicar, en el sentido de trasladar esos criterios que son más bien de la vida política y social, de las sociedades, de los laicos, directamente a cómo funciona la iglesia. No creo que se pueda decir hay progresistas, hay esto. Eso es como uno lo ve desde fuera, naturalmente. Sí. Hay una lucha de poder fuerte en la iglesia siempre. Bueno, siempre hay opiniones, posiciones de cómo se administran las cosas, pero en esencia, la esencia del cristianismo se ha mantenido, del catolicismo. En eso no hay variación. Claro, naturalmente, yo sé que te refieres, Cristian, al tema de la dirección ahora, de la organización como tal, que tiene una estructura jerárquica, y el Colegio Cardenalicio es el que
como siempre, escogerá al sustituto del Papa Francisco. Primero vienen lo que se llaman las congregaciones generales. Sí. Correcto. Son unas reuniones que se van a celebrar Víctor, para tratar diferentes temas, no la elección propiamente, sino diferentes temas importantes. Una pregunta, Víctor. Y ahí se decidirá. Víctor, buenos días. Julián te pregunta. Tú que tienes Julián, ¿cómo estás? Hola, tú que tienes una gran experiencia en el tema de la sucesión papal. Para ti, que me imagino que pudiste ver desde Pablo VI hasta Francisco, ¿cuál tú entiendes que ha sido el papa que más trascendente en la conformación de la fe católica de los últimos años? Yo llegué aquí con Benedicto XVI y presencié ese proceso de cambio, cuando se produjo el cambio. Pero realmente en la iglesia lo que hay es siempre un cambio, pero en la continuidad. Es decir, se produce un cambio, pero también hay una continuidad. Entonces el nuevo Papa sigue desarrollando la doctrina, pero tampoco rompe con lo que hizo el anterior. O sea, y en eso y no hubo una ruptura. Perdón, Víctor. No va a haber de que volver de que al conservador, al no hubo. Esos son criterios políticos. No, con Ratzinger no hubo una especie de ruptura no exitosa y tuvo que renunciar. ¿Por qué la renuncia de Ratzinger como papa? Bueno, fue porque tenía ya 80 y tantos años, 86 años ya, y se sintió que no tenía las fuerzas suficientes para asumir las funciones administrativas un tiempo más. Lidiar con intereses. Hay un trabajo que hay que realizar día a día también, administrativo y de todo tipo. Entonces ya no se sentía con las energías suficientes. Eso fue lo que sucedió. Señor Grimaldi, se entendía que el Papa Francisco tenía la intención de combatir la corrupción interna en el Vaticano, la pederastia y muchos otros males que se entienden que están en efervescencia en la iglesia. ¿Usted entiende que él logró su objetivo en ese sentido? Él dijo siempre que ese trabajo lo había iniciado, de combatir corrupción, pederastía y otras malas conductas, el Papa Benedicto XVI, y que él lo iba a continuar, y lo continuó, y creo que ha alcanzado muchos de los objetivos que se propuso en ese sentido. Creo que sí. Estamos conversando con Víctor Grimaldi, quien nos representó ante de la Santa Sede, a la República Dominicana como Estado. En ese sentido, señor Grimaldi, por ejemplo, las voces que se alzaron en contra de posiciones que tenía el Papa Francisco, varios nombres de cardenales que alzaron sus voces y que tenían una firme posición en contra de la ideología del Papa Francisco. ¿Usted cree que ahora tendrán una mejor posición o que en el equilibrio de poder del Vaticano estos serían los que van a tomar el control? El tema de ideología o el término ideología no se aplica. La ideología tiene que ver con la política. Ajá. Y el mismo Papa Francisco lo aclaró muchas veces, que no le hablaran de ideología. Pero estamos hablando de otras cosas que tienen que ver con la doctrina, los asuntos administrativos, la dirección. En ese tipo de cosas hubo algunas diferencias, pero con uno o dos cardenales determinados y algunos que otros obispos y fieles. Pero como 5 sitúa la BBC de Londres. El 98% de todos los dirigentes de la iglesia, cuando hablo de dirigentes hablo de sacerdotes, de obispos, de arzobispos, de cardenales, estaban en permanente comunión y sintonía con el Papa Francisco. Bueno, y eso seguirá así porque él
como él decía, él continuaba la obra de Benedicto XVI. Gracias. Bueno, y ahora 12 años más que tuvo, bueno, eso es un legado de más de 20 años. Grimaldi, muchísimas gracias por estos minutos. Importante. Gracias, a sus órdenes. Ya nos veremos cuando estés aquí. Mucho gusto. Okay. Bueno, Víctor Grimaldi, quien sirvió como embajador ante el Vaticano, la representación de República Dominicana, durante algunos años. Está como un poquito tímido Grimaldi, como, ¿verdad? Es un hombre más abierto. Estos temas de la iglesia lo trata evidentemente con mucho mucha cuidado. delicadeza. Diplomático. Mucho cuidado, ¿no? Diplomático. Pero bueno, mire, nos quedan 2 minutos, minuto y tanto. Hoy se da un hecho, primera vez que ocurre. El presidente Abinader dispuso, entre 15 medidas que anunció para enfrentar la migración haitiana, la ilegal, de que iba a haber control de identidad en los hospitales. El que va a atenderse tiene que mostrar documentos. Se le atendería igual si no tiene documentos, pero entonces sería deportado una vez atendido. Hoy el director de Migración y el director del Servicio Nacional de Salud tienen una bueno, no es el inicio de la actividad, entonces ellos van a vigilar, a supervisar, es como la ceremonia inicial, ellos le llaman a vigilar, a supervisar este inicio, una comitiva que supervisará las maternidades de Altagracia y Los Minas, acompañado al director del Servicio Regional, OSAMA, los directores materno-infantiles de hospitales del Servicio Nacional de Salud. A las 9:30 deben estar ahora en la Altagracia, las 10:45 en Los Minas. El director nacional de Migración, el director nacional de Salud, Mario Lama. Y bueno, el tiempo terminó, pero esto hay que comentarlo mañana y la verdad que esto es seguro. Insólito. Hi Hitler. Hi Ya. Führer. Pero bien, hay una parte de la población que saluda esto, entre lo que no estamos nosotros. La política, compay, la política. Nosotros terminamos aquí, a menos que Julián quiera